Muy buenas tardes. En esta emisión especial del Noticiero de la Izquierda Diario vamos a hacer un análisis detallado de las últimas medidas tomadas por el gobierno. Por un lado vamos a analizar el decreto de prohibición de despidos y por el otro el llamado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Además te vamos a mostrar material exclusivo de nuestros corresponsales de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y muchísimas noticias más a nivel nacional. Quédate ahí. Desde que empezó la cuarentena, el 20 de marzo, las patronales aprovecharon la volada para despedir. 10 días después, Alberto Fernández emitió un decreto que prohíbe los despidos por 60 días, pero que no es retroactivo, ojo ahí. Es decir, que quienes fueron despedidos antes de su promulgación no están contemplados. Lo mismo ocurre con los empleados no registrados, que en Argentina son más de 5 millones de personas. Escuchaste bien, hoy 4 de cada 10 trabajadores están sin registrar y tampoco están comprendidos en el decreto. Para entender más sobre este tema, entrevistamos a Carlos Platovsky, es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Mirá lo que nos dijo. A última hora del día de ayer se conoció el decreto mediante el cual se prohibieron por 60 días los despidos sin causa y las suspensiones por fuerza mayor. Esto es muy importante ya que en los últimos días se produjeron despidos y suspensiones masivas cuando llevamos menos de 2 semanas de cuarentena. Hay que destacar que esta norma no tiene carácter retroactivo, por lo cual los trabajadores que fueron despedidos previos a la publicación del boletín oficial del día de ayer están en una situación desesperante, ya que fueron despedidos sin tener ni siquiera la posibilidad, producto de la cuarentena, de salir a buscar un empleo. Presta atención a esta segunda parte en la que nos cuenta algunos ejemplos de trabajadores despedidos en los últimos días. Hay situaciones que son realmente desesperantes. Una de ellas es la situación de los trabajadores que estaban en periodo de prueba, ya que ni siquiera tienen derecho a una indemnización. Un ejemplo de esto son los trabajadores del aeropuerto de limpieza. Venían limpiando muchos de ellos aviones donde habían transitado pasajeros infectados por el COVID-19 y sin embargo, luego de haber tenido esta conducta heroica que permitía que se siguieran con los vuelos de repatriación, fueron despedidos con el argumento no pasaron la prueba y entonces ahora quedaron con su salud tal vez inclusive perjudicada y sin ningún medio de sustento. Escuchaste bien, los mandan a limpiar los vuelos de repatriación y después los echan. Ahora vamos a seguir con otro tema. Ayer en La Plata, el empresario Osmar Corbelli, que es dueño de 3 empresas de transporte, despidió a más de 200 trabajadores. Escuchá lo que nos dice un chofer integrante de la agrupación David Ramallo. La semana pasada, entre miércoles y jueves, nos fuimos dando cuenta que los compañeros que estaban contratados no vinieron a laburar y nos enteramos que no les habían renovado el contrato. Y haciendo la suma, son 200 despedidos. Esto entre las 3 empresas que maneja Corbelli acá en La Plata, que sería el 80% del transporte público acá en La Plata. Con respecto al decreto de Fernández ayer a la noche, ya lo leímos y este no contempla a los trabajadores que fueron despedidos antes del 31 de marzo. Deja por fuera a todos los trabajadores que fueron despedidos de Santiago 2 semanas atrás desde que se declaró la cuarentena. La mayoría tiene familia y de un día para el otro se quedaron sin trabajo ni indemnización en una situación económica que ya es difícil para todos los trabajadores. Como vos ya sabés, porque te lo venimos diciendo, en La Izquierda Diario recibimos todas tus denuncias. Nos podés escribir al 15 23 40 98 64. Y ahora te vamos a contar en qué consiste la medida tomada en la tarde de hoy por el Gobierno Nacional. El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción es un sistema de beneficios a las empresas con el objetivo de que no despidan. Entre estos beneficios hay 2 importantes. Por un lado, el pago de un porcentaje de los salarios de los trabajadores, llegando en algunos casos hasta el 100%, y por otro lado, la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales. Esto significa menos recursos para el ANSES, o sea, menos plata para atender las necesidades de las y los jubilados. Sobre este tema consultamos a Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad.
Este tipo de prácticas históricamente han desfinanciado al sistema de seguridad social, no han generado los efectos que se les supuso, por lo cual me parece una medida inadecuada, aún en la situación de crisis que vivimos. Creo que hay que chequear de parte del Estado y de quienes lo gobiernan cuántos otros fondos que no tienen que ver con los trabajadores pueden hoy aportar. No acuerdo con la medida de postergar aportes patronales y no, como siempre, el sector más débil, el de los jubilados y el de los aspirantes a hacerlo. Te pregunto, ¿por qué en vez de sacar la plata que tiene que ir a las y los jubilados, no se tocan las ganancias de los grandes grupos empresarios? Por ejemplo, con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. En Argentina hay millonarios cuyos intereses podrían ser tocados. Te nombro solo algunos: Paolo Roca, Alejandro Bulgeroni, Gregorio Pérez Companc y Alberto Roemers, que además es dueño de un laboratorio. Según un cálculo hecho por los economistas de la izquierda Diario, si se aplicara un impuesto extraordinario del 3%, o sea, casi nada, a las grandes fortunas, se podría, por ejemplo, financiar un salario de cuarentena de 30.000 pesos para abril y mayo para llegar a 7 millones de trabajadores precarios. Mientras unos pocos amasan fortunas, miles viven en una situación muy, pero muy crítica. Hoy, en una escuela de Lugano, hubo una larguísima cola de mamás y de papás para retirar la vianda que otorga el Estado en las escuelas. Una muestra de la situación muy desesperante que viven algunos. En el Hospital Garrahan se confirmó que un trabajador tiene coronavirus. Mirá la denuncia que hace Bárbara Acevedo, que es enfermera de ese hospital y está desde el viernes ocupando una cama en terapia intensiva esperando el resultado del test. Soy enfermera del Hospital Garrahan y estoy internada desde el día viernes 27 en el Hospital Muñiz por síntomas respiratorios y fiebre. Tuve que venir acá porque el Hospital Británico me negó asistencia médica. UPCN no pagó los costos de Acorsalud, que es mi obra social, dejando a la deriva a 750.000 afiliados. Es necesario que se testee a todo trabajador que haya trabajado sin medidas de seguridad o estas hayan fallado. Es necesario cuidar a los trabajadores de la salud. No hay barbijos, ni antiparras, ni camisolines en los hospitales. Se está poniendo en riesgo nuestras vidas. No somos héroes, somos trabajadores precarizados. Bárbara nos hizo llegar un mensaje y nos dice que el test le dio negativo. Nos alegramos por ella, pero por supuesto que tomamos con mucha importancia la denuncia que ella hace acerca de cómo viven los trabajadores de la salud. Ella, por ejemplo, ni siquiera tuvo el derecho a poder usar su obra social. Una vez más, es urgente que el gobierno tome medidas, como por ejemplo la implementación de test, como ella lo decía, y la provisión de elementos básicos para los trabajadores de la salud, porque ellos están en la primer línea para enfrentar esta pandemia. Y por supuesto que desde acá les queremos decir que tienen nuestro apoyo y que la Izquierda Diario siempre va a estar abierta para difundir sus denuncias. Ahora pasamos a otro tema que es bastante indignante. En la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, en vez de abrir hospitales, por ejemplo, se le ocurrió abrir un centro de detención para adolescentes que no cumplan la cuarentena. Julieta Lalama es trabajadora del Consejo de la Niñez y mirá cómo lo cuenta. Soy Julieta Lalama, trabajo en el Consejo de Niñez y Adolescencia. Quiero denunciar que el gobierno de Larreta sacó una disposición que destina a la residencia Juana Zurduy a la detención de adolescentes que incumplan con la cuarentena. Esto claramente refuerza el accionar represivo que ya se viene mostrando. Decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos, incluyendo a Alejandrina Barri y a Miriam Bregman, que son las diputadas porteñas del Frente Izquierda, cuestionaron, por supuesto, este hecho y lo denunciaron. Pero esta política de criminalizar a la población y sobre todo a los sectores más jóvenes y más pobres no pasa solo en la ciudad de Buenos Aires. Mirá lo que pasó en Alta Gracia, en provincia de Córdoba.
Sacame lo que saco. Sacame lo que saco. Nadie se me acerca. Nadie se me acerca. Nadie se acerca. Baja ese teléfono. A mí me va a Baja bajar. ese teléfono. Baja ese teléfono. Y una buena noticia antes de despedirnos, que sería excelente que se multiplique a nivel mundial. Los trabajadores y trabajadoras del Metro de Madrid recaudaron 25.000 euros y donan, además, elementos de primera necesidad para hospitales y centros comunitarios. Una vez más, los y las trabajadores dando el ejemplo. Ahora sí, llegamos al final de esta emisión. Para más información, vos sabés que podés entrar a nuestro diario, laizquierdadiario.com, y además seguirnos en nuestras redes sociales. Si te gustó el video, te pido que nos hagas un comentario, nos des un like y te suscribas, por supuesto, a nuestro canal. Nos vemos mañana.